El caso Tobías. En el tercer día de trabajo me alegró Tobías con una agradable sorpresa. Terminado el servicio al atardecer, al haberse encargado otros de la asistencia nocturna, fui fraternalmente llevado a su residencia donde me aguardaban bellos momentos de alegría y aprendizaje. Al entrar me presentó a dos señoras, una de edad y la otra aproximándose a la edad madura. Aclaró que esta era su esposa y la otra, hermana. Luciana y Hilda, afables y dedicadas, se destacaban en gentilezas. Reunidos en la hermosa biblioteca de Tobías, examinamos maravillosos volúmenes, tanto por su encuadernación como por su contenido espiritual. La señora Hilda me invitó a visitar el jardín para que pudiese observar algunos canteros de caprichosas formas. Cada casa en nuestro hogar parecía especializarse en el cultivo de determinadas flores. En casa de Lisias las glicinas y los lirios se contaban por centenares. En la residencia de Tobías las innumerables hortensias desabrochaban entre verdes tapetes de violetas. Bellas pérgolas de delicados árboles, recordando al bambú tierno, presentaban en lo alto una trepadora interesante cuya especialidad consiste en unir frondas diversas a guisa de enormes lazos floridos, en la enramada de los árboles, formando gracioso techo. No sabía cómo traducir mi admiración. La atmósfera estaba embalsamada de embriagador perfume. Comentábamos la belleza del paisaje en general visto desde aquel ángulo del Ministerio de Regeneración, cuando Luciana nos llamó al interior para hacer una ligera refección. Encantado con aquel ambiente sencillo lleno de notas de sincera fraternidad, no sabía cómo agradecer al generoso anfitrión. A cierta altura de la amable conversación, Tobías dijo sonriente: «Mi amigo, realmente usted es aún novato en nuestro ministerio y probablemente desconozca mi caso familiar». Las dos señoras sonrieron al mismo tiempo y observando mi silenciosa interpelación, el dueño de la casa continuó: «Es verdad que tenemos varios grupos en las mismas condiciones. Imagínese que fui casado 2 veces». Indicando las dos compañeras presentes, prosiguió con gesto de buen humor: «Creo que nada es necesario aclarar en cuanto a las esposas». «Ah, sí», murmuré extremadamente confundido. ¿Quiere decir que las señoras Hilda y Luciana participaron de sus experiencias en la tierra? Eso mismo, respondió tranquilo. En ese ínterin la señora Hilda tomó la palabra dirigiéndose a mí: «Disculpe a nuestro Tobías, hermano André. Él está siempre dispuesto a hablar del pasado, cuando nos encontramos con alguna visita recién llegada de la tierra. ¿No será motivo de júbilo vencer al monstruo de los celos inferiores?», adujo con el mejor buen humor, conquistando, por lo menos, alguna expresión de real fraternidad. De hecho, objeté, el problema nos interesa profundamente a todos. Hay millones de personas en los círculos del planeta en estado de segundas nupcias. ¿Cómo resolver tan alta cuestión afectiva considerando la espiritualidad eterna? Sabemos que la muerte del cuerpo apenas transforma sin destruir. Los lazos del alma prosiguen a través del infinito. ¿Cómo proceder? ¿Condenar al hombre o a la mujer que se casaron más de una vez? Encontraríamos millones de criaturas en esas condiciones. Muchas veces recordé, con interés, el pasaje evangélico en que el Maestro nos promete la vida de los ángeles, cuando se refirió al casamiento en la eternidad. Es forzoso reconocer con toda nuestra veneración al Señor, atajó bondadosamente el anfitrión, que aún no nos hallamos en la esfera de los ángeles y sí en la de los hombres desencarnados. Entonces, ¿cómo solucionar aquí semejante situación?, pregunté. Tobías sonrió y consideró: «Muy simplemente. Reconocemos que entre el irracional y el hombre hay enorme serie gradual de posiciones. Así también, entre nosotros, el camino hasta el ángel representa inmensa distancia a recorrer. Ahora, ¿cómo podemos aspirar a la compañía de los seres angelicales si aún no somos ni siquiera fraternales los unos con los otros? Claro que existen caminantes de ánimo fuerte que se revelan superiores a todos los obstáculos de la senda, por el supremo esfuerzo de la voluntad, pero la mayoría no prescinde de puentes o del socorro de guardianes caritativos. En vista de esa verdad, los casos de esa naturaleza son resueltos en los cimientos de la fraternidad legítima, reconociéndose que el verdadero casamiento es el de las almas, y que esa unión nadie podrá quebrantarla». En ese instante Luciana, que se mantenía silenciosa, intervino agregando: «Conviene explicar además que todo eso, felicidad y comprensión, lo debemos al espíritu de amor y renuncia de nuestra Hilda». La señora Hilda, demostrando digna humildad, acentuó: «Cállense. Nada de cualidades que no poseo.
Trataré de hacer un sumario de nuestra historia con el fin de que nuestro huésped conozca mi doloroso aprendizaje. Y continuó después de fijar un gesto de narradora amable. Tobías y yo nos casamos en la tierra cuando éramos todavía muy jóvenes, en obediencia a sagradas afinidades espirituales. Creo innecesario describir la felicidad de dos almas que se unen y se aman verdaderamente en el matrimonio. Pero la muerte, al parecer celosa de nuestra aventura, me subtrajo del mundo, al nacer nuestro segundo hijito. Nuestro tormento fue indescriptible. Tobías lloraba sin remedio mientras yo me veía sin fuerzas para sofocar la propia angustia. Pesados días de sombra se abatieron sobre mí. No tuve otro remedio sino continuar agarrada al marido y a la pareja de hijitos, sorda a todas las aclaraciones que los amigos espirituales me enviaban por intuición. Quería luchar como la gallina al lado de sus polluelos. Reconocía que el esposo necesitaba reorganizar el ambiente doméstico y que los pequeñitos reclamaban asistencia maternal. La situación se tornaba francamente insoportable. Mi cuñada soltera no toleraba a los niños y la cocinera apenas fingía dedicación. Dos mujeres jóvenes pautaban su conducta personal por la insensatez. No pudo Tobías aplazar la solución justa y transcurrido un año de aquella situación, se casó con Luciana contrariando mis caprichos. Ah, si supiese cómo me rebelé. Me asemejaba a una loba herida. Mi ignorancia llegó al extremo de luchar contra la pobrecita, intentando aniquilarla. Entonces Jesús me concedió la visita providencial de mi abuela materna, desencarnada hacía muchos años. Ella se me presentó como quien no deseaba nada, llenándome de sorpresa. Se sentó a mi lado, me apretó contra su pecho, como en otro tiempo y me preguntó lacrimosa: ¿Qué haces, nieta mía? ¿Qué papel es el tuyo en la vida? ¿Eres una leona o un alma consciente de Dios? Pues nuestra hermana Luciana les sirve de madre a tus hijitos, trabaja como una criada en la casa. Es jardinera de tu jardín, soportando la bilis de tu marido. ¿Y cómo es que no puede asumir el lugar provisional de compañera de luchas, al lado de él? ¿Es así como tu corazón agradece los beneficios divinos y remunera a aquellos que le sirven? ¿Quieres una esclava y desprecias a una hermana? Hilda. Hilda. ¿Dónde dejas la religión del crucificado que aprendiste? Mi pobre nieta. Pobrecita mía. Me abracé anegada en lágrimas a aquella viejecita santa, y abandoné el antiguo ambiente doméstico quedando en compañía de ella para los servicios de nuestro hogar. Desde esa época, tuve en Luciana una hija más. Trabajé entonces intensamente. Me consagré al estudio serio, al mejoramiento moral de mí misma. Busqué oportunidades para ayudar a todos, sin distinción, en nuestro antiguo hogar terrestre. Constituyó Tobías una nueva familia que pasó a pertenecerme por los sagrados lazos espirituales. Más tarde, volvió él, reuniéndose conmigo, acompañado de Luciana, que vino también a reunirse con nosotros para nuestra completa alegría. Esta es, amigo mío, nuestra historia. Entretanto, Luciana tomó la palabra y observó: pero ella no ha dicho cuánto se ha sacrificado, enseñándome con ejemplos. ¿Qué dices, hija?, preguntó la señora Hilda acariciando su mano derecha. Luciana sonrió agregando: gracias a Jesús y a ella, aprendí que hay casamientos por amor, por fraternidad, prueba y deber y, el día en que Hilda me besó perdonándome sentí que mi corazón se libraba del monstruo que constituye el celo inferior. El matrimonio espiritual se realiza alma con alma, representando lo demás simples conciliaciones, indispensables para la solución de necesidades o procesos rectificadores, aunque todos sean sagrados. Así es que hemos construido nuestro nuevo hogar, basado en la legítima fraternidad, agregó el dueño de la casa. Aprovechando el ligero silencio que se hiciera, indagué: ¿cómo se procesa el casamiento aquí? Por combinación vibratoria, aclaró Tobías atentamente, o, para ser más explícito, por afinidad máxima o completa. Incapaz de soportar mi curiosidad, olvidé la lección de buen tono e interrogué: pero, ¿cuál es la posición de nuestra hermana Luciana en este caso? Antes que los cónyuges espirituales respondieran, lo hizo la propia interesada, explicando: cuando me casé con Tobías, viudo, ya debía estar segura de que, con todas las posibilidades, mi casamiento sería una unión fraternal por encima de todo. Eso fue lo que me costó comprender. Además, es lógico que si los consortes sufren inquietud, desentendimiento y tristeza es porque se hayan unidos físicamente, pero no integrados en el matrimonio espiritual.
Quería preguntar algo más, pero no hallaba palabras que revelasen la ausencia de impertinente indiscreción. La señora Hilda parece que comprendiendo mi pensamiento explicó: «Esté tranquilo, Luciana está en pleno noviazgo espiritual. Su noble compañero de muchas etapas terrestres la precedió hace algunos años, regresando al círculo de la carne. En el próximo año, ella seguirá igualmente a su encuentro. Creo que el momento feliz se efectuará en la ciudad de San Pablo». Todos sonreímos alegremente. En ese instante Tobías fue llamado con urgencia para atender un caso grave en las cámaras de rectificación. De ese modo, era preciso concluir la conversación. Oyendo a la señora Laura. El caso de Tobías me había impresionado profundamente. Aquella casa basada en nuevos principios de unión fraternal, me preocupaba como un asunto obsesionante. A final de cuentas, me sentía un señor del hogar terrestre y evaluaba cuán difícil sería para mí mismo semejante situación. ¿Tendría el valor de proceder como Tobías, imitándole la conducta? Admitía que no. A mi modo de ver, no sería capaz de aborrecer tanto a mi querida Celia, y tampoco aceptaría tal imposición por parte de mi esposa. Aquellas observaciones de la casa de Tobías torturaban mi cerebro. No conseguía encontrar esclarecimientos justos que pudiesen satisfacerme. Tan preocupado me sentí que al siguiente día resolví visitar a Lisias en un momento de descanso, ansioso de las explicaciones que pudiera darme la señora Laura, a quien tenía filial confianza. Recibido con enormes demostraciones de alegría, esperé el momento propicio en que pudiese oír a la madrecita de Lisias con calma y serenidad. Después que se ausentaron los jóvenes, camino de sus entretenimientos habituales, expuse a la generosa amiga lo que me preocupaba, no sin la natural vergüenza. Ella sonrió con su gran experiencia de la vida y comenzó a decir: «Hace usted bien en traer la cuestión a nuestro recíproco estudio. Todo problema que torture el alma pide cooperación amiga para ser resuelto». Después de ligera pausa prosiguió atentamente: «El caso de Tobías es apenas uno de los innumerables que conocemos aquí, y en otros grupos espirituales, que se caracterizan por el pensamiento elevado. Pero nos choca ese sentimiento, ¿no es verdad? Intervine con interés. Cuando nos atenemos a puntos de vista propiamente humanos, esas cosas hasta producen escándalo. Mientras tanto, amigo mío, es necesario sobreponer a todos los principios de naturaleza espiritual. En ese sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia que rige los cuadros evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la larga escala de la animalidad, es justo que ella no desaparezca de un día para otro. Hemos empleado muchos siglos para emerger de las capas inferiores. El sexo participa del patrimonio de facultades divinas, que demoramos en comprender. No será fácil para usted, por el momento, penetrar el sentido elevado de la organización doméstica que visitó en el día de ayer. No obstante, la felicidad allí es muy grande por la atmósfera de comprensión que se desarrolló entre los personajes del drama terrestre. No todos consiguen, en tan poco tiempo, sustituir cadenas de sombra por lazos de luz. ¿Pero tenemos en eso una regla general? Indagué. Todo hombre y toda mujer que se haya casado 2 veces o más, ¿restablecen aquí el grupo doméstico haciéndose acompañar de todos los afectos que hayan conocido? Esbozando un gesto de gran paciencia, la interlocutora me explicó: no sea tan radical. Es indispensable seguir lentamente. Mucha gente puede tener afecto y no tener comprensión. No olvide que nuestras construcciones vibratorias son mucho más importantes que las de la Tierra. El caso de Tobías es el caso de la victoria de la fraternidad real, por parte de las 3 almas interesadas en la adquisición de un justo entendimiento. Quien no se adapte a la ley de fraternidad y comprensión, lógicamente no atravesará esas fronteras. Las regiones obscuras del umbral están llenas de entidades que no resistieron semejantes pruebas. Mientras odien se asemejarán a agujas magnéticas bajo los más antagónicos influjos. Mientras no entiendan la verdad, sufrirán el imperio de la mentira y, consecuentemente, no podrán penetrar en zonas de actividad superior. Son incontables los seres que padecen por largos años, sin algún alivio espiritual, simplemente porque se esquivan a la fraternidad legítima. ¿Qué sucede entonces? Interrogué valiéndome de la pausa de la interlocutora. Si no son admitidos en los núcleos espirituales de noble aprendizaje, ¿dónde se localizarán esas pobres almas sujetas a experiencias de ese orden?
Después de sufrir padecimientos verdaderamente infernales, por las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, arguyó la madre de Lisias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no consiguieron hacer en ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado en la nueva organización física del planeta, toda vez que vuelven a recibir, por los lazos de la consanguinidad, a aquellos de quien se apartaron deliberadamente por el veneno del odio o de la incomprensión. De ahí se infiere la oportunidad, cada vez más viva, de la recomendación de Jesús cuando nos aconseja la inmediata reconciliación con los adversarios. El consejo, ante todo, nos interesa a nosotros mismos. Debemos observarlo en provecho propio. Quien se sabe valer del tiempo, concluida la experiencia terrenal, aunque necesite regresar a los círculos de la carne, puede efectuar sublimes construcciones espirituales, con relación a la paz de conciencia, regresando a la materia grosera, soportando menor bagaje de preocupaciones. Hay muchos espíritus que gastan siglos intentando deshacer animosidades y antipatías en la existencia terrestre y rehaciéndolas después de la desencarnación. El problema del perdón, con Jesús, mi querido André, es un problema serio. No se resuelve con conversaciones. Perdonar verbalmente es cuestión de palabras, pero, aquel que perdona realmente, necesita remover los pesados fardos de otras edades dentro de sí mismo. A esta altura la señora Laura silenció como quien necesita meditar más la amplitud de los conceptos emitidos. Aprovechando la ocasión, aduje, por lo que observo, la experiencia del matrimonio es muy sagrada. La interlocutora no se sorprendió con mi afirmación y dijo, a los espíritus que se hallan todavía en la simple experiencia de tipo animal, nuestra conversación no les interesa, pero a nosotros que comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es indispensable destacar no solo la experiencia del matrimonio, sino también toda la experiencia del sexo, por afectar profundamente la vida del alma. Oyendo la observación no dejé de ruborizarme recordando mi pasado de hombre común. Mi esposa había sido para mí un objeto sagrado y que yo sobreponía a todos los afectos. No obstante, al oír a la madre de Lisias, venían a mi mente las palabras del Antiguo Testamento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su jumento, ni su buey, ni cosa alguna que le pertenezca. En un instante, me sentí incapaz de proseguir extrañando el caso de Tobías. La interlocutora, percibiendo mi íntima perturbación, continuó. Donde el esfuerzo de concertar es tarea de casi todos, debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina, que nos ofrece tantos caminos para alcanzar rectificaciones justas. Toda experiencia sexual de la criatura que ya recibió alguna luz del espíritu, es un acontecimiento de enorme importancia para sí misma. Es por eso que el entendimiento fraterno precede a cualquier trabajo de verdadera salvación. Hace poco tiempo, oí a un gran instructor del Ministerio de Elevación asegurar que, si pudiese, iría a materializarse en los planos carnales, a fin de decir a los religiosos, en general, que toda caridad para ser divina necesita apoyarse en la fraternidad. A esa altura, la dueña de la casa me invitó a visitar a Eloisa, que se hallaba todavía recogida en el interior doméstico, dando a entender que no deseaba extenderse en otras explicaciones sobre el asunto. Y después de verificar la mejoría que se había acentuado en la joven recién llegada del planeta, volví a las cámaras de rectificación, sumergido en profundas meditaciones. Ahora ya no me preocupaba la situación de Tobías ni las actitudes de Hilda y Luciana. Me impresionaban, sí, las imponentes cuestiones de la fraternidad humana.